Expresidente de la República de Chile, protagonista decisivo en la transición democrática de su país. Su liderazgo traspasa las fronteras y su propuesta para la renovación del pensamiento socialdemócrata constituye el norte de su reflexión. Es doctor honoris causa de la Universidad Central de Venezuela. Está esta noche con nosotros y nos tiene unas palabras para Venezuela, Ricardo Lagos. Muy buenas noches, estimado Juan Carlos. Muchas gracias por esta invitación y muchas gracias por poder participar de esta jornada con estos dos compañeros de viaje. Y muchas gracias también a todos ustedes, expresión de ese pueblo venezolano que cuando en Chile se apagó la libertad, ustedes acogieron a tantos de mis compatriotas. Quisiera esta noche compartir con ustedes la expresión del estado de ánimo que decía de una manera tan científica Felipe González. El estado de ánimo de una América Latina que sale de esta crisis mirándose a sí misma de una manera distinta, pero con algunas razones. Y en ese sentido quisiera entonces poder señalarles a ustedes un par de ejemplos del mundo. Ejemplos que tienen que ver con la forma en que estamos ahora entendiendo de una u otra forma el mundo, cómo este ha cambiado. Vamos a ver si funciona este aparatito. No funciona. ¿Por qué no la chica que vino que con esto iba a funcionar no está funcionando? Lo íbamos a hacer andar con esto. Está proyectando en la sala. Está proyectando aquí. ¿Pero dónde se está proyectando? Creo que las dos pantallas del frente. ¿Dónde se está proyectando? Pues no lo veo. Está proyectado en la sala de enfrente. ¿Esto dónde se proyecta? Pero quiero verlo. ¿Qué pasó con el video? Rafa. Pero lo que está aquí, ¿por qué no te aparece en la pantalla? La tecnología tiene sus técnicas. Lo que ustedes ven acá es el mundo en 4 velocidades. Es un estudio que acaba de salir de la OECD. Y en este estudio dicen qué ha pasado en el mundo en la década del 90 y qué en la década del 2000. En estas 4 velocidades está la velocidad de los ingresos altos, los países de la OECD. Está
la de lo que ellos llaman los países convergentes. No emergentes, no, convergentes. Estos países que están creciendo al doble de la media de los países ricos. Y claro, al doble de la media de los países ricos está China y algún otro país asiático, y no se alcanza a ver con claridad y por desgracia, pero lo único que aparece es Trinidad, Tobago, y ustedes van a creer que es un comercial, Chile. Son los únicos dos países que crecen al doble de la media en la década del 90. Hay un tercer grupo de países que crecen más que la media de la OECD, pero no la doblan. Y son los que en el lenguaje de la OECD los denominan los países que están batallando. No logran a converger, porque si usted va al doble, va a converger. Y finalmente, en azul, los países pobres, que están bajo la OECD. Entonces, miren ustedes el 90. Más allá de China y un par de países asiáticos, prácticamente nada más. Mire usted la década del 2000. Mire usted el cambio que se ha generado. El cambio en Asia, prácticamente toda roja, convergiendo. El cambio en América Latina, prácticamente América del Sur, toda, salvo una excepción. Ustedes la descubren. Miren ustedes lo que pasa en África. Esto es, miren este cuadro de la década del 2000 al 2010 con la década anterior. Mire usted cómo cambia el mundo. Mire usted. Y esto entonces es lo que explica este estado de ánimo. Pero este estado de ánimo en esta América del Sur, ojo que México aparece aquí batallando, porque México está tremendamente ligado, no obstante sus tasas elevadas de crecimiento, al fenómeno de Estados Unidos. Pero esta América Latina que está aquí, y esta América del Sur, yo diría la América del Sur que en esta década del 2000 al 2010 bajó el nivel de pobreza a nivel de toda América del Sur de un 44 a un 34%, que aprendió a tener un crecimiento del ingreso per cápita de más de un 25%. Esta América del Sur que está cambiando aceleradamente porque a medida que los países de mayor crecimiento están dejando atrás la pobreza, están haciendo ejercer un sector medio que prácticamente ayer no crecía. Y entonces hoy tenemos una América del Sur que tiene un desafío distinto de lo que hemos tenido en los últimos 20 años, porque está cambiando América del Sur. Y si no nos damos cuenta que por las políticas que hemos hecho se ha cambiado América del Sur, la composición social de nuestras sociedades, no vamos a estar en condiciones de dar el próximo salto. Lo grave, y eso es lo que quisiera señalar a ustedes, es que si no aprendemos con mayor fuerza aquellas palabras con que terminó Felipe, que si queremos distribuir tenemos que aprender a crecer primero, y si crecemos distribuimos, pero tenemos que distribuir para seguir creciendo. Y esta es la esencia del tema. Y hasta aquí entonces hemos sido capaces de entender que si crecemos, aumenta el ingreso por persona. Si aumenta el ingreso por persona, mejoramos los indicadores sociales, cualesquiera que sean. Esperanza de vida, mortalidad infantil. Hay una relación directa entre el ingreso por habitante que crece y el mejoramiento de los ingresos sociales, de los indicadores sociales. Acá
Acá lo que tenemos son más o menos 60 países. 60 países en donde en el eje horizontal, no se alcanza a ver muy bien, pero en este eje horizontal, lo que tenemos es ingreso por habitante. Y a medida que el ingreso por habitante va creciendo, se va produciendo un desplazamiento hacia la derecha, pero a su vez un crecimiento, en este caso, de esperanza de vida. Y vean ustedes que acá hay dos espectros en este cuadro. Este de acá, no, aquí quedó la crema. Hasta $20.000 por habitante existe esa relación estrecha. A partir de los 20.000 se pierde la relación entre ingreso por habitante y mejoramiento de indicadores sociales. Todos los países que están más allá del cuadro hacia la izquierda, todos estos países son países desarrollados. Y allí entonces usted tiene el fenómeno que un Nueva Zelanda con un veintitantos mil dólares por habitante tiene una esperanza de vida muy superior a Estados Unidos, con 40.000. Esto es, si vemos la distribución de ingresos de los países más ricos, el país con mejor distribución es Japón, en donde el 20% del quintil más alto de Japón tiene una media de ingresos casi 4 veces la del quintil más bajo. Y el país que aparece con una distribución de ingresos más desigual, Estados Unidos, tiene una media de ingresos del quintil más rico 8 y tantas veces el quintil más pobre. Y entonces, ¿por qué digo esto? Porque si somos capaces de colocar los países de acuerdo a la distribución de ingresos, no hay ninguna relación entre la calidad de vida y la distribución del ingreso en los países desarrollados, en donde usted tiene los países con peor distribución de ingresos y ninguna relación con lo que son los distintos indicadores sociales. En cambio, si usted este mismo gráfico lo ordena por países con mejor y peor distribución de ingresos, usted tiene esto. Esto es, el índice de salud y de problemas sociales genera que la mayor igualdad en el ingreso representa mejores indicadores sociales en salud y en educación. Entonces, cuando los países de América Latina están teniendo un Producto Interno Bruto por paridad de poder de compra y muchos de estos países se acercan a los 20.000, la pregunta es, ¿qué distribución de ingreso tenemos como para cuando lleguemos a los 20.000 en paridad de poder de compra, estemos en el grupo de países que tienen mejor distribución de ingresos y no peor? Y aquí entonces, si ustedes ven, Argentina, que el 2009 tiene un ingreso por habitante de 14.500, según el Fondo Monetario estaría por los 20.000 en unos 6 o en unos 4 a 5 años más. Brasil estaría en los 15.000 el año 2016 y en 20 el 2020. Mi país estaría aproximadamente entre el 16 y el 18 en los 20.000. Colombia alrededor del año 2022. México alrededor del 2020. Perú un poco después. Uruguay va a estar en los 20.000 el 2016 y Venezuela se supone que no lo está haciendo muy bien porque prácticamente está estancado en su paridad de poder de compra, el Producto Interno Bruto. Pero eso sí, Venezuela en los indicadores de mediano y largo plazo por el nivel de población
aparece entre los 5 mejores países de aquí a 30 años. El desafío es cierto lo que dice Felipe, depende de cada país lo que ocurrirá en los 30 años. ¿Por qué digo esto? Porque lo que hemos sido capaces de lograr hasta ahora, en donde efectivamente aquí lo que hemos tenido es un crecimiento del ingreso por habitante, ahora nos va a obligar a poner el énfasis en mejorar distribución de ingresos, y este es el talón de Aquiles de todos y cada uno de los países nuestros en América Latina, en que nuestro indicador de desigualdad en distribución de ingresos es mucho más alto que el de los países europeos, mucho más alto que de los países asiáticos. Y por lo tanto tenemos que tomar medidas si queremos estar en condiciones de dar el nuevo salto que corresponde. La descripción que hizo Fernando Enrique de lo que es su experiencia de lo que ocurrió en Brasil, con fechas más o fechas menos, con políticas más o políticas menos, ha sido la experiencia de mi país, ha sido la experiencia de Uruguay, está siendo la experiencia de Perú, está siendo la experiencia de Colombia, está siendo la experiencia de una buena parte de México. Y por lo tanto, el tema es, sabemos los mecanismos para crecer, conocemos los mecanismos y lo que hemos logrado como sistema democrático. Y cuando nos planteamos entonces ahora cuáles son los verdaderos desafíos hacia adelante, yo tendría que compartir con ustedes y decir, primer desafío, el de la democracia. La democracia no es algo que llega a un instante que ya está perfecta. La democracia es un proceso que hay que regarlo día y día y cuidarlo día a día, porque la democracia se profundiza cada día. ¿Y qué decir ahora en que los mecanismos de la democracia van a ser puestos a prueba? Porque hay una nueva forma de hacer democracia con las nuevas tecnologías de comunicación. Como dije en una ocasión, es que vamos a volver a la Plaza de Atenas. Perdón, la Plaza de Atenas del tiempo de Pericles, la Plaza de Atenas no la de hoy, que estamos viendo en la televisión, ¿no? En donde se juntaban los ciudadanos atenienses a discutir los temas de la polis, de la ciudad. Y todos discutían hablando, yo di mi opinión y me respondía el otro griego al lado. Hoy día, en democracia como la conocemos, es el líder, el político el que da su opinión. Y cada 4 años o 5 años la ciudadanía dice a quién le da la razón. Pero hay una relación que emite opinión y salvo las cartas al director, no había forma de decirle a este señor qué es lo que usted opinaba. Usted, ciudadano, receptor de la opinión. Acá hay un cambio sideral en que usted elegía una democracia, y la democracia era democracia representativa. Elegía unos representantes suyos para que ellos entonces debatieran la política. Ahora, ¿cómo se va a hacer esa política? En que les comentaba que en una reunión similar a esta me tocó estar dando una charla sobre estos temas y nadie me advirtió que en la pantalla atrás mío estaban saliendo los Twitter que me estaban mandando a medida que yo iba hablando. Después estuve en una otra en que fui leyendo los Twitter y o me dedicaba a responder los Twitter o no me podía concentrar en lo que tenía que decir. Esto es, la inmediatez de hay entre el emisor de una opinión y la respuesta que recibe es inmediata. Y por lo tanto, ¿cuánto de la democracia del futuro va a ser representativa en que delegamos en los representantes? ¿Y cuánto de la democracia del futuro va a permitir tener algo que es una herramienta favorita
de aquellos que son camino a la dictadura, que son los plebiscitos. Pero entendamos también que los amigos suizos hacen tantos plebiscitos como cantidad de quesos tienen en Suiza. Esto es, ¿cómo vamos a perfeccionar nuestros sistemas democráticos? Sí, ya sé las normas, obvias. La distribución de poderes de Montesquieu está ahí para ser respetada. El Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y cada uno cumple su tarea, como muy bien lo definió Fernando Henrique. Pero además de eso, ¿cómo vamos a ser capaces de perfeccionar sistemas democráticos? Porque lo que estamos viendo en buena parte de nuestra América son sectores medios empoderados, sectores medios más educados y sectores medios que demandan ser escuchados. Y por tanto acá tenemos un primer gran desafío. Segundo gran desafío, educación. Educación porque esos sectores medios lo que aspiran, dejando atrás la pobreza, es que sus hijos tengan un nivel de educación superior al que ellos tuvieron. Y por lo tanto, cuando usted tiene una expansión del sistema educativo, paso un comercial, en Chile hoy, de 10 jóvenes que están en educación superior, 7 son primera generación en su familia. 7, primera generación en su familia. Y los que desafiaron con sus pies y protestaron el año pasado a las autoridades chilenas, las presentes y las antiguas, a nosotros también, bueno, son los hijos de la democracia, pero que lo que están demandando es calidad educacional, una igualdad de oportunidades mayor que la que tienen, y entendiendo en consecuencia que la educación es la gran herramienta de movilidad social si queremos colocar al ser humano en el centro de nuestras preocupaciones. Entonces, ¿cómo usted avanza en educación? Pasa a ser el segundo desafío esencial de hoy. El tercero, fácil decirlo, difícil hacerlo. ¿Cómo usted pasa de una sociedad de derechos, en que nuestras constituciones reconocen los derechos de todo tipo de cosas, a una sociedad de garantías, en que el derecho no es solamente algo inscrito en un papel llamado Constitución, sino que usted garantiza determinados derechos que pueden hacerse efectivos si no se cumplen? Y esto es esencial, porque esto es de la esencia de una democracia. Y entonces, esto implica, claro, una mayor demanda de bienes del Estado. En democracia, en último término, este es un tema central. En cuarto lugar, ¿cómo esta América Latina va a ser capaz ahora de entender y relacionarse con los otros grandes centros? Porque nos plantea un desafío distinto de lo que estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados en nuestra relación con Estados Unidos y, me apuro un poquito más, con Europa. Pero ¿cómo entendemos esta relación y este mundo que se abre con China? ¿Y cómo entendemos entonces que vamos a actuar en un mundo en donde el eje económico que hasta ahora, después de la Segunda Guerra Mundial, es el Atlántico Norte y el flujo de comercio Europa-Estados Unidos, a un mundo que se empieza a desplazar hacia el oriente y hoy ya el Pacífico es el principal océano donde está el centro del comercio mundial? ¿Y cómo entonces ahí América Latina tiene una capacidad distinta de negociación ante lo que está ocurriendo con el fenómeno chino? Y para volver a un tema central, ¿cómo somos capaces entonces ahora de mantener los niveles de crecimiento económico en esta nueva realidad? Sí, ahora estamos creciendo porque nuestros productos están siendo demandados y en buena hora. Pero aprendamos que los productos que están siendo demandados, cuando lo que se demanda y sube de precio y nosotros nos beneficiamos porque son recursos naturales lo que exportamos,
Chile al menos aprendió a lo largo de su historia que primero vivimos de la plata hasta que se agotó los minerales de plata, después del nitrato hasta que los alemanes descubrieron el salitre sintético y se agotó, ahora ha vuelto un poco, después del cobre y estamos en la etapa del cobre, pero aprendimos también que no es posible hacer lo que hicimos cuando vivimos de la plata y del nitrato. Nos bastó con vivir de un impuesto a la exportación del nitrato de un 20% del valor de lo exportado. ¿Y para qué pagar impuestos si con ese vivíamos lo más bien? Ahora hemos aprendido que hay que seguir pagando impuestos, pero los recursos que vienen fiscales de un recurso natural no pueden ser para pagar gastos corrientes, porque mañana esos recursos se van a agotar. Y por lo tanto, establecimos un royalty al cobre. Me correspondió hacer el primer royalty, después lo perfeccionamos y ahora tenemos uno un poco más caro que rinde un poco más. Pero la gran pelea que se ha dado es porque los recursos que vienen de ese royalty sobre el cobre se usan en ciencia, en tecnología, en crear conocimiento, aumentar productividad. Y cuando desaparezca el cobre, espero que tengamos una frontera tecnológica desarrollada que nos permite seguir para que las generaciones futuras también participen de ese recurso natural que lo agotamos en nuestra época. Esto creo que es esencial. Como también creo que es esencial y que fue lo que practicamos, porque claro, me tocó asumir el año 2000, en plena crisis asiática, e hice lo que nunca hay que hacer, claro, que es prometer lo que usted va a hacer en el primer año. Y dije, en el primer año voy a crear 200.000 puestos de trabajo. Pues señor, se vino la crisis asiática y ahí quedé. Llegó el mes de septiembre y dije, esto hay que enfrentarlo. Y me fui a la televisión y dije, fracasé, no lo vamos a cumplir. Les puedo dar las razones, pero con eso mi obligación primera es reconocer que no lo voy a cumplir. Pero sí dije otra cosa. Voy a tener un presupuesto en función de los precios del cobre de largo plazo. Y como hoy día los presidentes damos el examen todos los días porque nos ponen unas notas en Washington, las calificadoras de riesgo a las cuales se refirió Felipe con tanta precisión, dije, voy a utilizar el precio de cobre de largo plazo. Y una comisión independiente me dijo cuál era. Y de acuerdo al precio de largo plazo, se establecía entonces cuánto podía gastar el gobierno. Y cuando el precio del cobre estaba en 70 o 60 centavos por libra, y en largo plazo me decían que era 89, gastaba como si fuera 89. Y me creyeron. Lo importante fue que eso quiere decir que cuando los recursos, porque el cobre bajaba, disminuían, yo podía gastar más de acuerdo al largo plazo. Y tuvimos entonces el único país que tuvo una política contracíclica en la crisis asiática. El momento de la verdad llegó cuando el precio del cobre el 2002, 2003, 2004 empezó a subir. En largo plazo me decían esto $1.10 y yo no podía gastar más de $1.10. Y empezaron entonces a acumularse reservas de cobre, es decir, algo muy simple. Hay que ahorrar cuando tenemos días de mucho sol, porque después van a haber los días fríos de invierno, va a llegar la lluvia y para eso fueron tener ahorro. Y cuando llegó la crisis del 2008, gracias al sistema del presupuesto con superávit estructural que establecimos, lo que había equivalente en el excedente de los precios del cobre era el equivalente a un 60% del Producto Bruto de Chile. Y por lo tanto, estuvimos en condiciones, la presidenta Bachelet, de ese 60% del Producto Bruto de Chile ahorrado,
gastar 4 puntos y poder generar entonces las condiciones para enfrentar la crisis y pasarla bien. Pero estas son cosas demasiado elementales, que a esta altura debiéramos ser capaces de entenderlas como un manejo ordenado y serio de lo que tenemos que hacer de la caja fiscal. Pero si todo esto permite crecer, ¿por qué hay predecibilidad? Porque hay Estado de Derecho e instituciones que funcionan. Porque hay también algo muy importante, y es que somos capaces, porque no somos seguidores del consenso de Washington. Oiga, presupuesto equilibrado es sentido común, como dijo Felipe. Pero porque vamos creciendo, tiene que haber, por decisión de los ciudadanos, un gobierno que se preocupe que nadie se vaya quedando atrás. No es posible que usted diga vamos creciendo un 5%, un 8%, un 6%, y es la misma escuela modesta que no se mejora, es el mismo centro de salud que sigue igual de mal en la atención, o son las mismas calles que no se han pavimentado y que son puro polvo en verano y puro barro en invierno cuando llueve. Eso no es una democracia que funcione bien. Y entonces, acá me van a excusar, hay una línea divisoria. Sí, neoliberales son los que creen que la sociedad se hace a imagen y semejanza del mercado. Que el mercado solo va a hacer el chorreo, pero permítanme decirles que si hay chorreo, el chorreo se demora mucho. Y en consecuencia es indispensable políticas que aseguren la focalización del gasto, para que no se queden atrás regiones, para que no se queden atrás sectores, para que el avance social llegue a todos y no a unos pocos. Y esto es muy importante. Y por lo tanto, si usted me apura un poco, la democracia en último término es el mecanismo por el cual los ciudadanos deciden, a medida que el país crece, cuál es la frase preciosa de Bobbio, cuál es el mínimo civilizatorio que toda sociedad reclama, al cual tienen acceso todos los hijos de esa sociedad. Y por cierto que es un concepto dinámico que va cambiando este mínimo civilizatorio, porque a medida que el país va creciendo, la sociedad va demandando más. ¿Y la democracia en qué consiste también entonces? En cómo la sociedad va absorbiendo estas demandas sociales y las va transformando. Esto en definitiva es decir, voy a tener una sociedad con cohesión social. O, como dice Confucio, y que lo han tomado ahora los chinos, porque claro, los chinos tienen esta capacidad de decir, bueno, estamos inspirados ahora en Confucio, y Confucio habla de sociedad armoniosa. Y ahora los dirigentes chinos dicen, no hablan de cohesión social, dicen, estamos haciendo una sociedad armoniosa. Y entendido en último término, en democracia de lo que se trata, es que si la democracia es capaz de ir entregando este mínimo civilizatorio porque es capaz de escuchar, a partir de la consulta periódica cada cierto tiempo. Y claro, cuando esto es así, estamos en presencia de una sociedad predecible, porque las instituciones funcionan. A mí me tocó cuando hacían muchos juicios a Pinochet, después que estuvo algún tiempo detenido en Londres por un juez español. Y me preguntaban cotidianamente, y lo único que siempre dije fue, soy presidente de la República solamente. Eso lo resuelven los tribunales. Dejemos a los tribunales que funcionen y funcionen tranquilos. Y es lo que corresponde. Y en que las instituciones funcionen, que algunos decían que era un leitmotiv, no era un leitmotiv. Es la profunda convicción de un sistema democrático. Y por lo tanto, si estamos pensando de cómo avanzamos a futuro ahora, aprendamos entonces primero
estamos a punto de dar un salto importante en los principales países de la región a partir de lo que hemos visto en esos grafiquitos. 2, tenemos un tema de distribución de ingresos como tremendo desafío. 3, tenemos que ser capaces de mantener el ritmo de crecimiento, pero no solo a partir de los productos naturales, los productos agrícolas, la soya o lo que fuere, sino que a partir de cómo somos capaces de este veranito de San Juan, de los términos de intercambio que decía Felipe, convertir este veranito en utilizarlo de una manera en que lo invertimos con visión de largo plazo. Y los que están en el poder, los presidentes están obligados a pensar en la próxima generación y no en la próxima elección. Y eso me parece fundamental. Sí, yo sé, todos vamos a ser juzgados por la próxima elección, pero en el largo plazo, las generaciones futuras nos van a juzgar por la capacidad de mirada larga que pudimos o no pudimos tener. Y esa mirada larga entonces es lo que es indispensable. Y el liderazgo, en último término, ¿qué es lo que es? Explicarle al país, porque el presidente de la República es el primer comunicador siempre, el por qué la mirada larga, el por qué no quiero que los recursos del cobre se usen en pagar gasto corriente, explicar por qué tenemos que tener una mirada y una visión de largo plazo para poder estar acorde con lo que el país nos está demandando. Y creo que en último término, cuando existe esa mirada larga, entonces la democracia funciona. No puede ser que vamos a hacer política pensando en una elección cada 4 o 5 años. Tiene que haber un conjunto de gran consenso nacional sobre ciertas políticas básicas. En Chile hubo un cambio de alternancia de un gobierno a otro, pero el que tenemos una economía abierta, con acuerdos de libre comercio, en donde el 95% de nuestro comercio hoy está bajo un acuerdo de libre comercio. Y caramba que eso significa tener tranquilidad, porque cuando llega una crisis como esta, el proteccionismo no es viable, que un país unilateralmente le eleve las tarifas. Y caramba que es distinto tener entonces reglas esenciales para un comercio más justo. No lo arregla todo un acuerdo de libre comercio, pero eso es lo que nos permite avanzar. Y por eso hoy quisiera concluir diciendo, en esta crisis internacional, en donde con tanta razón dijo Felipe, es que el 2008 todos miraban a la política y preguntaban, ¿qué hará el señor Sarkozy? ¿Qué hará el señor Obama? ¿Qué hará la señora Merkel? Lamento que ahora no estén esos mismos políticos ejerciendo lo que tienen que hacer y poner orden en los mercados. Y no hacer que los mercados estén dictando las normas, porque eso no es escuchar a los ciudadanos. Y los políticos en último término se deben a la ciudadanía que los eligió, porque ella es la que le va el día de mañana a pasar la cuenta si no están a la altura. Pero estar a la altura significa entonces tener una mirada larga que permite entonces enfrentar los desafíos de hoy con la mirada de lo que se va a necesitar mañana. Y eso los pueblos en último término así lo entienden. Y por eso creo tan importante entonces el poder comprender que las tareas a realizar hoy sabemos cuáles son. Pongámonos a trabajar cada uno en su esfera, pero hagámoslo con una claridad suficiente en donde es el interés superior. Y tratemos de definir entre todos las políticas de Estado, que son aquellas que permanecen más allá del periodo de gobierno, porque es indispensable políticas que trasciendan el periodo gubernativo, porque tienen el consenso de todo un país. Siempre pongo el ejemplo, y con esto concluyo,
que en Chile por allá, por 1850 y tantos, empezaron a construir un ferrocarril que iba de Santiago al sur. En el intertanto, hasta llegar a Puerto Montt, 1000 kilómetros más allá, pasaron 65 años. En esos 65 años hubo una guerra, hubo después una guerra civil, cambiamos el sistema presidencial por parlamentario, pero siempre el tren le agregaban unos cuantos kilómetros y seguía camino al sur. Había una meta clara, que era capaz de estar más allá del vaivén electoral. A ratos nos falta entender cómo una sociedad avanza en políticas de Estado, en economía, en democracia, en políticas sociales, culturales, política internacional, y cómo también podemos tener en América Latina algunas políticas de Estado que nos permitan expresarnos con una sola voz. Porque también seamos claros, en este siglo XXI, o hablamos todos con una sola voz como América Latina, o en el mundo de los grandes bloques no vamos a ser escuchados. Y en ese mundo que está formándose, en esa gobernanza global que tiene que existir, a la cual se refería Fernando Enrique, ahí también queremos tener una voz. Pero así como queremos tener gobernanza al interior, tenemos que tener capacidad de converger para hablar con una sola voz como América Latina y poder entonces dar un salto en un mundo que va a ser más global y queremos participar también en la medida de lo que somos en esa gobernanza global. Ese es el mundo de nuestros hijos, de nuestros nietos, y hacia eso tenemos que trabajar. Y por ello esta invitación a conversar acá con ustedes es para conversar en último término. ¿Cómo hacemos una sociedad en donde lo que está en el centro de nuestra atención no es nada más ni nada menos que la dignidad del ser humano, de los seres humanos que están por venir en la próxima generación, que esperemos que sean mejor que la que hemos tenido nosotros en la actual? Ese, en último término, es la herencia que vale la pena dejar. Muchas gracias por esta invitación.